Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos hasta a los que se vayan sumando. Hoy nos encontramos en el primer módulo de Líderes 2020, esta formación de líderes para el cambio social, denominado Hacia el futuro, cómo lideramos desafíos y provocaciones al modo de liderar en el siglo XXI. Si hay alguno que tiene algún micrófono prendido, le pedimos, más allá de que la anfitriona coordinó como para que los micrófonos estén apagados, les pedimos que los silencien, que los apaguen, y cualquier duda, sugerencia, inquietud, pregunta, las pueden hacer a través del chat, ¿sí? Bueno, para dar comienzo al panel, que será en breve, les vamos a proponer que realicen una encuesta para sugerir cuáles son los tópicos de interés e intercambiar luego con los expositores. A cada uno les va a aparecer en la pantalla una encuesta para que puedan elegir una sola opción, ¿eh? Ahí tenemos varios tópicos. Una vez que cerremos la posibilidad de votación, todos vamos a ver cuáles son los temas de interés y se dará comienzo al panel. Son dos, pueden elegir hasta dos, ¿eh? Hasta dos. Perfecto. Hasta dos tópicos. Cualquiera de ellos, les pedimos por favor que voten. Antes del comienzo del panel, tienen tiempo de votar, y les recordamos, otra cosa que nada que ver con esto, que si alguno quiere solicitar, lo digo ahora para que lo vayan solicitando en el caso de necesitarlo, el certificado de participación, pueden hacerlo por el mail uslab, con B larga, @lausinasocial.org. Ahora las chicas lo van a poner en el chat, pueden ingresar al chat del Zoom, ahí pueden ingresar, pueden tener el mail a mano para enviar la solicitud de certificado de participación. Bueno, muy bien. Espero que estén con los tópicos, enseguida lo vamos a hacer. Y comenzamos formalmente esta presentación de este panel, y comentarles que en el 2018, el entonces gobernador Miguel Lifchit entregó 1000 becas a jóvenes de la provincia de Santa Fe para participar del diplomado en innovación democrática, con el fin de crear una comunidad de líderes innovadores. Este año se realiza una nueva convocatoria a líderes de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad apunta a la profesionalización de líderes políticos y dirigentes de organizaciones y de la sociedad civil, cuyo objetivo es aportar en la formación de líderes para el cambio social, brindando herramientas útiles para pensar el contexto que nos toca atravesar. Se convocará a este ciclo de charlas Líderes 2020 con el siguiente módulo: liderazgos políticos. Un segundo, que no puedo abrir está en la pantalla. Como decía, liderazgos políticos, perspectiva de género, ambiente, comunicación en pandemia, transformación digital, innovación social, economía social. Estas son las diferentes charlas de estos módulos. Por otro lado, recordarles lo de la encuesta. Acuérdense que pueden votar hasta 2 tópicos. Una vez que se nombre a los expositores, que ahora les voy a contar quiénes son, se cierra la encuesta para poder trabajar sobre estos 2 módulos. Básicamente esta encuesta lo que hace es ayudarnos a identificar los temas de mayor interés de los que están participando para conversar con estos expositores. Ahora sí, le damos la bienvenida formal al presidente de la Cámara de Diputados y exgobernador de la provincia de Santa Fe, al ingeniero Miguel Lifchit. Así que Miguel, si querés dar unas palabras de bienvenida. Bueno, gracias Matilde. Un saludo a quienes van a ser los expositores en el panel de hoy, y también a todos los que están participando de este primer encuentro de Líderes 2020, que, como explicabas Matilde, es una reedición de una experiencia que habíamos realizado en el año 2018 desde el gobierno. En esta oportunidad la estamos impulsando desde una organización de la sociedad civil, como es la Usina Social, un espacio que hemos integrado hace menos de un año
con una idea de pensarlo como un centro de pensamiento, de trabajo, de encuentro, de reflexión, de pensamiento prospectivo sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la política, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y con una mirada global, porque hoy no podemos analizar la realidad de nuestra ciudad, de nuestra provincia o de nuestro país sin mirar el mundo. Pero obviamente la pandemia y todo lo que eso impuso de restricciones nos impidió hasta el momento poner en marcha actividades presenciales, con todo lo rico que tienen las actividades presenciales, pero la virtualidad nos permitió generar un sinnúmero de actividades, de reuniones, de eventos, de capacitación, de debate, de reflexión a lo largo de todo este año y llegar a un público que tal vez no hubiéramos pensado inicialmente. Esta nueva edición de Líderes 2020 está pensada para jóvenes, especialmente de toda la provincia de Santa Fe, jóvenes provenientes de distintos sectores sociales, de distintas extracciones, que tengan en común su vocación de liderazgo, su vocación de compromiso social o político o institucional. Hay muchos tipos de liderazgo, se habla mucho de los liderazgos en el ámbito económico, se ha escrito muchísimo, hay cientos de libros que hablan sobre cómo deben ser los líderes empresarios, no tanto sobre el liderazgo que es el que nos interesa a nosotros, el liderazgo en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito de lo público, el liderazgo que tiene que ver con una causa, que tiene que ver con un compromiso con la comunidad, con un grupo, con la sociedad en su conjunto, con una provincia, con una ciudad, con un país. Un liderazgo que tiene que generar compromiso, que tiene que movilizar, que en un ámbito como el que nosotros nos desenvolvemos, que es un ámbito democrático, esos liderazgos necesitan a su vez ser liderazgos que convoquen, que generen espacios participativos, que ayuden al conjunto a progresar y a crecer, a cada una de las partes que componen el conjunto, y que sean liderazgos que sirvan, ¿no? Que sirvan en el doble sentido de la acepción de la palabra servir, que sirvan porque es un acto de servicio. Asumir el liderazgo en una comunidad, un liderazgo en una institución, en una vecinal, en un grupo de jóvenes, en un centro de estudiantes, en un partido político, implican asumir una responsabilidad, implican una vocación de ponerse a disposición de una causa, de ponerse a disposición de un grupo, de un equipo, de un conjunto de personas, de un conjunto social, de un colectivo, y eso implica responsabilidad, implica muchas veces dejar de lado parte de nuestras expectativas personales para asumir un proyecto colectivo. Servicio entonces en ese sentido, ¿no? El liderazgo que está dispuesto a ponerse en función de una causa, de un objetivo, de un proyecto común al servicio de los demás. Y al mismo tiempo el liderazgo tiene que ser efectivo, es decir, tiene que servir, tiene que tener esa capacidad de transformar la realidad, de resolver un problema, de lograr una meta, de lograr un objetivo en el ámbito que fuere, y en ese sentido también tiene que ser un liderazgo que sirva efectivamente para cambiar las cosas y para lograr objetivos. Bueno, esta es un poco la idea, poder incentivar a jóvenes que tengan esa vocación a que construyan también su camino hacia el liderazgo. Yo estoy convencido, y mi propia experiencia me lo indica, que no es que haya que tener condiciones especiales para ocupar ese rol, para ocupar un rol de liderazgo en la sociedad o en un grupo determinado. Todos podemos hacerlo.
hay que tener voluntad, hay que tener vocación y hay que prepararse, hay que formarse como líder, hay que moldearse a uno mismo y eso no se aprende en ningún lado, aunque sí se pueden incorporar muchísimos conocimientos y experiencias que nos ayuden a formar nuestro propio estilo de liderazgo. Cada persona tiene su propio estilo, lo va construyendo. Y de esto se trata un poco la idea de los líderes 2020, ¿no? Convocar a jóvenes que a través de los distintos paneles, de la experiencia y de la visión sobre el liderazgo que cada uno de los participantes, de los panelistas seguramente le va a aportar, desde el liderazgo político, desde la comunicación, desde la perspectiva de género, porque hoy no se puede ser un buen líder o una buena lideresa si no se tiene una perspectiva de género, si no se considera que en cualquier grupo, en cualquier equipo, en cualquier comunidad, al menos el 50% de sus integrantes son mujeres y que por lo tanto, además de considerar la igualdad de género y la posibilidad igualitaria de hombres y mujeres de ejercer el liderazgo y la conducción de los equipos, también hay que considerar esa perspectiva a la hora de tomar decisiones o a la hora de conformar espacios participativos, ¿no? Así que bueno, estos son un poco los temas que nos parecen importantes incorporarlos en la visión, en la mirada de los jóvenes, y esta es un poco la idea de esta convocatoria. Esperamos que al fin del ciclo podamos tener 1000 nuevos líderes en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos antes de presentar a los expositores, recordar la encuesta que tienen que completar. Pueden completar hasta 2 puntos, 2 tópicos, para que después los expositores puedan hablar durante 15 minutos de cada uno de ellos. En resumido, esos 2 tópicos van a poder desarrollarlos en 15 minutos cada uno. Ahora sí, me gustaría empezar a presentarlos. Comenzamos con Franco Bartolacci. Franco, ¿estás ahí? Me tenés que decir sí, Susana. Hola, Matu. Buenas tardes, acá estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien. Gracias por la Bueno, invitación. me alegro mucho. Bueno, empiezo con vos. Vamos a contar un poco de vos a todo el público que está escuchando. En la actualidad, desde el 2019, sos rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado en Ciencia Política, con orientación en Análisis Político, estudios universitarios cursados en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Fuiste presidente del Centro de Estudiantes, también en la Facultad de Ciencia Política, consejero directivo, presidente de la FUR y consejero superior, decano en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en la Universidad Nacional de Rosario. En el 2011 a la fecha, renovación del mandato en abril de 2015, profesor titular de la asignatura de pasantía de la licenciatura en Ciencia Política, de la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario, desde noviembre de 2015 a la fecha. Bienvenido. Vamos con Lucila de Ponti, ¿estás ahí? Bienvenida, buenas tardes, formalmente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bienvenida. Bueno, Lucila nació en la ciudad de Santa Fe en 1985, donde vivió hasta los 18 años. A partir de ahí decidió estudiar la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario, donde se graduó en 2012. Fue en la facultad donde comenzó a participar en la práctica política, primero estudiantil y luego en la organización barrial y territorial. Desde 2015 hasta 2019 le tocó la enorme responsabilidad de representar a los santafesinos en el Congreso de la Nación, desempeñándose como diputada nacional por Santa Fe. Durante esos años focalizó su labor en 4 ejes: género y diversidad, economía popular y comercio justo, jóvenes, vida rural urbana y servicios públicos. En 2019 se postuló para la Cámara Baja de la provincia, encabezando una lista dentro del Partido Justicialista, donde consiguió el cargo de diputada provincial. Una vez asumida, el cuerpo legislativo le otorgó el cargo de vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bueno, muy bien, bienvenida.
Y ahora vamos con Leonela Catalini. Leonela, ¿estás ahí? Hola Bienvenida, Mati, buenas tardes. hola Mati, ¿cómo estás? Hola a todos, Bien, todas. muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Hablamos de Leonela ahora. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de Rosario, posee una especialización en Derecho Penal. Durante su etapa de estudiante universitaria en la Facultad de Derecho participó de la agrupación Defendamos Nuestra Identidad, más conocida como DNI, del Partido Socialista. Desde su temprana edad ha defendido las banderas reformistas por la universidad pública, gratuita y de calidad. En el año 2018 integró la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Socialista, Federación Santa Fe. Del año 2015 al 2019, Leonela formó parte del Gabinete Municipal de la Ciudad de Rosario como coordinadora del Plan ABRE, un plan modelo de referencia a nivel nacional e internacional que contempló la agenda social de los grandes centros urbanos de la provincia y sus áreas metropolitanas, impulsando la construcción colectiva de decisiones entre la ciudadanía, el Estado provincial y los municipios. En 2019 se convirtió en una joven precandidata a diputada provincial por la lista del Frente Progresista Cívico y Social. Desde diciembre de este año se desempeña como legisladora provincial, forma parte de las comisiones de Acuerdo, Derecho y Garantía, Trabajo y Seguridad. Presentó proyectos para las tarifas especiales de clubes y para la provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual. Recientemente, en el contexto de la emergencia del COVID-19, presentó un proyecto para regular la actividad judicial en los fueros civil y comercial y laboral a través de la incorporación de plataformas y dispositivos tecnológicos para actos procesales. Bueno, bienvenida, Lio. Gracias por estar. Bueno, muy bien. Bienvenidos a los tres, bienvenidas. A todos, a todas por estar del otro lado, y ahora sí, vamos a ver los resultados de la encuesta, si todo está bien, si la coordinadora técnica nos lo permite, y vamos a hablar de dos tópicos que fueron los que ustedes eligieron. Los más elegidos, en este caso, para hacer, se los digo a todos y a todas, pero para que lo tengan en cuenta tanto Leonela, Franco y Lucila. Por un lado, ¿cuáles son los desafíos de un o una líder en el siglo XXI? Y por otro lado, tenemos qué significa ser y actuar como un o una líder, o lideresa. ¿Sí? Quedan esos dos tópicos. Repito, vamos a trabajar entonces sobre estos dos tópicos, cuáles son los desafíos de un o una líder en el siglo XXI, y qué significa ser y actuar como un o una líder. Esos son los dos tópicos que han salido, los más importantes, por lo menos lo que votó la gente. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, se va a invitar a los expositores ahora a comenzar con la conversación. Van a tener, como decía antes, 15 minutos para realizar sus intervenciones. A todos y a todas decirles que el chat está activo, por si quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, lo pueden hacer. La idea es que durante 15 minutos comiencen a exponer sobre sus visiones en relación a estos dos tópicos. Vamos a empezar por Franco Bartolacci, así que Franco, cuando vos quieras, tenés 15 minutos de exposición. Bueno, muchas gracias Matilde, muchas gracias Miguel por la introducción y la invitación a compartir este encuentro, un placer poder hacerlo con Lucila y con Leonela. Somos dos egresadas de la Facultad de Ciencia Política contra uno de Derecho, así que vamos a tratar de imponerle un poco nuestra perspectiva, que es un poco particular. Para mí es un gran gusto poder compartir este encuentro y les agradezco mucho. Y sobre todo felicitar por la iniciativa. Está muy bueno que podamos generar plataformas para pensar lo que nos pasa y poder problematizar juntos y juntas cuáles son los caminos que tenemos que seguir para transformar esa situación. Yo creo que muchas veces el problema que tenemos, y esto tiene que ver con lo que tenemos que hacer en cada uno de los espacios, es que lo que nos pasa es precisamente que no sabemos lo que nos pasa, que no hay un diagnóstico adecuado de la gravedad o la profundidad de los problemas que estamos atravesando, y eso muchas veces nos hace errar en los caminos que tomamos para poder transformar esas situaciones. Así que muchas gracias,
y felicitaciones para eso. Yo creo que la verdad que estamos en un momento de tanta gravedad y complejidad a nivel mundial, que por supuesto la región y nuestro país no está exenta de esos fenómenos, que hoy más que nunca tenemos que asumir el desafío quienes nos comprometemos de distintos lugares, de pensar cómo articulamos los mecanismos que fueran necesarios para poder transformarlo todo. Esto que parece así, dicho tan simple y que casi se sostiene como un eslogan, es a mi juicio lo que debemos intentar hacer, cada uno desde el lugar que le corresponda, cuando nos toca asumir esa tarea de liderazgo. Yo siempre fui un poco reacio a interpretar la idea del liderazgo asociada a la cosa individual. Yo siempre creí, sigo creyendo que los procesos son siempre colectivos, que hay por supuesto responsabilidades, que hay personas que tienen que asumir circunstancialmente o coyunturalmente esas responsabilidades en algún lugar, pero que nada seguramente bueno se puede hacer, ni nada se transforma en profundidad si no hay un proyecto colectivo que le dé marco, potencie y le dé volumen y densidad a esa construcción. Los liderazgos o aquellas personas que tienen la responsabilidad circunstancial de liderar un proceso son emergentes coyunturales de un proceso mucho más largo. Ese es para mí uno de los primeros elementos. Todo lo que construimos es de carácter colectivo. La segunda cuestión que para mí es importante de remarcar es que esas construcciones que son siempre colectivas no empiezan cuando uno llega ni terminan cuando uno se va. En general hay mucha gente que hizo un aporte previamente a que uno le toque asumir una determinada responsabilidad, y hay mucha gente que después lo va a seguir haciendo cuando ya no estemos en ese lugar. Y que la tarea en todo caso se trata en el mientras tanto de hacer nuestro aporte para conducir aquello que circunstancialmente nos toca hacer desde un lugar hacia otra posición determinada. Esa conducción tiene que ser una preocupación y un compromiso genuino por transformar el espacio, la organización, la institución, el lugar que nos toca liderar circunstancialmente. Y yo creo que ahí es como el desafío más, a mi juicio, más importante que atravesamos hoy. Hay que recuperar esta idea de transformar y comprometerse desde un hacer genuino, que provoque profundas transformaciones. Yo tengo la sensación de que en las últimas décadas asistimos a un proceso donde el mundo se transforma todo el tiempo y se transforma de manera vertiginosa, y las instituciones, las organizaciones, la política sobre todo, es muy reacia a transformarse. En un mundo que todo cambia, nosotros seguimos pensándonos, organizándonos a través de instituciones representativas que tienen más de 200, 300 años. En general, el ámbito que más reacio se muestra a los procesos de transformación es el de la política, es el de las instituciones. Incluso muchas veces detrás de los discursos que se pretenden o reivindican de carácter progresista o reformistas, terminamos recostados en posiciones profundamente conservadoras. Muchas veces esos eslóganes, banderas que reivindicamos y levantamos, no son más que poses que permiten justificar que nuestro hacer termine siendo un hacer profundamente conservador. Entonces yo creo que lo primero que hay que interpretar es que estamos en un mundo que cambia todo el tiempo, que cambia vertiginosamente, que tiene enormes desafíos hacia el futuro, y que si a nosotros nos toca, en el marco de un proyecto colectivo, asumir una responsabilidad de liderar un proceso institucional en una organización, en la gestión pública, lo que hay que hacer es, en el marco de ese proyecto, provocar profundas transformaciones, comprometerse desde un lugar absolutamente genuino. Ahí creo que vale mucho volver a poner en valor esta idea de la coherencia. Coherencia en el sentido de decir lo que uno piensa y hacer lo que uno dice. Esto también parece simple dicho así, pero después en la gestión cotidiana, en general, vemos como la mayoría de las veces
lo que se utiliza es mucho tiempo a justificar, una vez que uno tiene la responsabilidad y el ejercicio de esa responsabilidad desde un lugar determinado, a justificar por qué hay dificultades o por qué no se puede hacer lo que uno sostenía previamente que había que hacer desde ese lugar. Y yo creo que la gestión es todo lo contrario, es para demostrar desde ese lugar que lo que uno sostenía previamente efectivamente se puede hacer en el marco de una transformación. Entonces, esa es una lógica que hay que volver a recuperar, porque lo contrario lo que ha hecho es favorecer o alimentar los procesos de deslegitimación de la política, de la gestión, del compromiso que desde un liderazgo uno asume en una organización determinada. La cuarta cuestión que creo que hay que asumir es esta idea de recuperar un poco la creatividad y la innovación en el marco de ese compromiso y de esa posición más genuinamente reformista o transformadora. Nosotros tenemos que repensar, a mi juicio en el mundo que estamos viviendo hay que repensar todo desde un lugar absolutamente distinto. Mi lectura es que frecuentemente lo que hacemos es repetir viejas lógicas o viejas prácticas para tratar de dar respuesta a problemas que son novedosos. Y esos problemas novedosos se transforman o encuentran una respuesta si empezamos a buscar mecanismos más creativos, más innovadores, más modernos, novedosos, para poder salir de esos lugares. Todo esto en el marco de, a mí me toca, y está bueno poder conversarlo con ustedes, me toca hacerlo en el marco de la gestión de la universidad, nuestras instituciones en general, sobre todo las más tradicionales y las más antiguas del sistema, como es la Universidad Nacional de Rosario, son muy difíciles de cambiar. Por eso creo que hay que recuperar esta idea del proyecto colectivo y del volumen, la densidad y la fortaleza que esa cosa colectiva le da al proceso de transformación. Es poco probable, digamos, que uno pueda transformar estructuras burocráticas tan pesadas y tan consolidadas como son muchas veces nuestras instituciones, si no hay fuerza, si no hay mucho volumen en el proyecto político que empuje para que esas transformaciones se provoquen. No hay un liderazgo que pueda promover, sí puede generar clima, sí puede movilizar, sí puede motivar, pero no hay un liderazgo que por sí solo pueda provocar las transformaciones cuando las instituciones son estructuras tan pesadas como en este caso lo suelen ser muchas veces las universidades nacionales. En general, si uno cree que puede ser el Maradona, en general las instituciones terminan fagocitando a esos liderazgos. Lo que hay que saber, por eso retomo la idea del trabajo en equipo, lo que hay que saber es que todo Maradona o toda Lucha Aymar siempre han tenido un equipo con tremendas jugadoras y tremendos jugadores al lado que le han permitido alcanzar los éxitos que alcanzaron. Esto implica asumir los desafíos, independientemente de la responsabilidad que uno tenga, asumir los desafíos con modestia, sin soberbia, sabiéndose parte de esa construcción colectiva, interpretándose en el marco de un proyecto que tuvo mucha gente que aportó antes y va a tener mucha gente que va a llegar después, y sabiendo que uno en ese contexto y en esa construcción solo tiene que estar haciendo genuinamente, correspondiendo a ese hacer con lo que uno piensa y sostiene en el decir, para hacer su parte y para conducir ese espacio que le toca liderar, el que fuera, desde un lugar a un lugar mejor cuando entregue la posta. A mí siempre me gusta recuperar, y con esto termino, la historia del colibrí, que es una historia que precisamente hace referencia a esto. Del colibrí que estaba en el medio de la selva incendiándose, y que cuando todos los animales huían para escapar del fuego, el colibrí da media vuelta, va, busca un poquito de agua con su boca, y se dirige hacia la llama, y cuando los animales le cuestionan qué iba a hacer con eso, porque no iba a poder apagar tanto fuego con tan poca agua, el colibrí dice, yo al menos voy a hacer mi parte. Yo creo que buena medida del éxito de los procesos de liderazgo está asociada a esta idea de saberse
parte de una cosa mucho más grande, que es la que permite que efectivamente llevemos adelante las transformaciones. Yo creo que una de las defecciones del sistema que nosotros tenemos que revisar es que muchas veces creemos que descansamos en la comunidad de saber que hay alguien que lidera el proceso. Cuando nos toca liderar, creemos que la centralidad está en esa persona que ocupa esa responsabilidad, cuando en realidad le excede largamente. El último punto es el que yo también creo, al menos para quienes tienen algún tipo de militancia o compromiso con lo político, está asociado a lo que yo creo que tenemos que revisar de la política, y de la política más en términos partidarios en general. Yo creo que muchas veces tenemos una visión nostálgica de lo que fue la política, y la política de partidos fundamentalmente, más asociada al proceso propio de recuperación de la democracia, que no tiene nada que ver con el mundo que estamos viviendo, y que cambió definitivamente también en nuestro país y en nuestra región. Después uno puede hacer mil interpretaciones si eso está bien, está mal. Objetivamente hubo un proceso profundo de transformación. Y yo creo que hace rato, y esto hay que también internalizarlo, interpretarlo en la construcción y en el hacer de los liderazgos políticos, hace rato que lo bueno y lo malo dejó de estar delimitado por una sigla partidaria, o por un sello específico. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que nos empiece a encontrar y a juntar en lugares una manera de ver, de hacer, de pensar y de sentir el mundo. Esto también parece muy, muy romántico, hasta casi ingenuo, dicho de esta manera. Para un país que tiene una tradición y una cultura política como el nuestro, lo parece aún más, pero yo creo que es la batalla. Ustedes saben que las instituciones universitarias son muy particulares, en la Argentina especialmente, y que la construcción académica e institucional está muy asociada a los proyectos políticos institucionales. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo en la Universidad Nacional de Rosario para ir en esa dirección. Y yo creo que es el desafío que también tenemos hacia afuera, de empezar a pensar esa lógica de la construcción colectiva desde un lugar que nos pueda empezar a juntar con la gente con la que pensamos y hacemos de manera similar. Yo no me canso de decir que me siento muy cómodo haciendo política institucional con mucha gente con la que tradicionalmente no compartí proyecto político partidario, y sin embargo, muchas veces en el hacer de la política institucional partidaria nos divide esa sigla o ese sello al que suscribimos. Esa es también una lógica que cuando nos toca liderar algún proceso en algún lugar, tenemos que ayudar a deconstruir. Y ahí termina. Y dejo el paso. Solo una pequeña respuesta para la tercera pregunta, que no es de las dos que se seleccionó, pero decía, ¿cuál es el problema para que las mujeres tengan mayor protagonismo? Es básicamente los hombres. Después, si quieren, podemos discutir mucho más sobre eso, pero ahí también hay mucho por hacer. Gracias. Gracias, Franco. Bueno, muy bien. Recordarles que si quieren hacer preguntas, sugerencias, o si tienen alguna inquietud, la pueden hacer a través del chat de Zoom, ¿sí? Nosotros después vamos a ir leyendo como para que el panel pueda discutir o conversar o, bueno, dar respuesta a eso. Ahora sí, le toca el turno a Lucila de Ponti. Bueno, buenas tardes. Gracias en primera instancia por la invitación, a Miguel, a Leonela, bueno, a Noel, que está también coordinando, que compartimos facultad, algunas cátedras y trabajos que realizamos juntas. Coincido plenamente con lo último que decía Franco, que el problema para que las mujeres rompamos el techo de cristal, no sé si son los hombres, pero sí los varones, o la resistencia de los varones a ceder sus privilegios, ¿no? Y bueno, y ahí hay uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Pero bueno, agradecerles también por la amplitud de esta convocatoria, porque somos 3 expositores hoy, bueno, de espacios políticos distintos. En mi caso, muchas veces estamos protagonizando algunas discusiones que nos ponen en lugares antagónicos, aunque yo coincido con Franco que a veces, digamos, son muchos más los puntos de encuentro que tenemos y que tenemos que encontrar y fortalecer, pero bueno, me parece muy interesante que se haya podido dar esta instancia con tanta amplitud. Y pensaba, bueno, algunas cuestiones, ¿no?
también tengo, digamos, cierta resistencia a pensar el rol o el concepto de los liderazgos de manera individual. No creo que eso nos debe pasar un poco a todos y a todas que venimos de estructuras colectivas y que también nos formamos en el sentido de poder pensar los procesos de transformación de manera colectiva, pero sí me parece muy interesante poder enmarcar esta reflexión y este desafío de pensar, o esta provocación de pensar qué significa liderar en el marco, bueno, de qué entendemos o por qué hacemos política, por qué militamos. Y creo que todos, más allá de la procedencia partidaria que tengamos en este caso, tenemos una fuerte voluntad de transformar la realidad, porque la vemos y la entendemos injusta, la entendemos plagada muchas veces de desigualdades y de alguna manera de algunas grietas estructurales que venimos llevando en la historia de nuestro país, en nuestra región, en nuestro mundo, desde hace tiempo. Pero evidentemente creo que hacemos política para transformar. Y acá un paréntesis, me refiero a política no solo desde el rol que tengamos algunos de nosotros como referentes institucionales o como militantes partidarios, sino que entiendo que hacemos política desde distintos lugares, desde lo más cotidiano, desde una participación comunitaria, barrial, en un club, lo veía por ahí que está Jeremías de Red de Clubes, digo, y organizarse y militar con nuestros compañeros y compañeras de un club también es hacer política, como cada espacio de organización colectiva en el cual nos encontramos para emprender y formar parte de un proceso de transformación. Y también hoy cuando revisaba las preguntas o las distintas, los ítems que formaban parte de la encuesta, había uno que era bastante no sé si polémico, pero difícil de responder, que era, bueno, ¿qué es el poder, no? Y qué difícil por ahí decir qué es el poder, pero también hay dos acepciones como más generales, una que tiene que ver con el poder como forma de ejercer, digamos, un determinado sistema de dominación o de relaciones de poder que están orientadas a mantener una estructura de dominación y de posiciones al menos desiguales, y otra forma de entender el poder que tiene que ver con poder encontrarnos con otros y poder encontrar nuestras energías y nuestros proyectos individuales en el marco de proyectos colectivos para transformar una determinada realidad. Y entiendo que nosotros elegimos esa forma de entender el poder desde lo colectivo, desde la posibilidad de encontrarnos, de unirnos, de consensuar con otros y con otras, con quienes podamos coincidir en algunos objetivos fundamentales. Y creo que también ese es uno de los desafíos fundamentales que tenemos a la hora de pensar cómo ejercemos un liderazgo o cómo formamos parte de un proceso colectivo de transformación, que tiene que ver con la posibilidad también de colectivizar las construcciones y las conducciones y los liderazgos, ¿no? De no seguir pensándolo como muchas veces, digamos, ha sido la tendencia predominante en tiempos anteriores, o esto que decía Franco, de poder, o esta tendencia de traer marcos conceptuales o formas también de organización que son propias de otro tiempo, a un tiempo y un espacio como el actual, que tiene mucho más que ver con la participación colectiva, que tiene mucho más que ver con el empoderamiento también, tanto individual como colectivo, y que a eso me parece que hay que empezar a darle un espacio y pensarlo en clave de cómo construimos también los procesos de liderazgo, ¿no? Y que el feminismo tiene mucho de esto a la hora de poder pensar el feminismo, digo, no solo como la reivindicación por la participación de las mujeres y la igualdad de las mujeres, sino también el feminismo en términos de la teoría que nos trae y que nos aporta para pensar otras formas de ejercer la política que tengan que ver mucho más con encontrarse con el otro y no con ganarle o destruir al otro, que también es una forma o un concepto desde el cual se puede entender, digamos, el ejercicio del poder. Y me parece que ahí también hay uno de los desafíos fundamentales, y que estos nuevos emergentes, como uno de ellos entiendo que claramente es el movimiento de los feminismos, y que en los últimos años se ha consolidado con mucha fuerza y con mucha potencia como un emergente social y político que evidentemente tiene objetivos de transformación social, nos aporta también claves para pensar el ejercicio de los liderazgos, de la militancia y de la política. Y por supuesto, entendiéndonos como parte de una historia, esto que, bueno, voy a repetir mucho seguro de lo que decía Franco y Leonela, y habrá muchas coincidencias porque creo que las tenemos, pero me parece que es
también fundamental poder pensarse en el marco de una historia, poder pensarse, digamos, en el marco de un proceso que inició antes y va a continuar después. Y en esto me parece siempre muy interesante rescatar algo, una frase, también un aporte que hace el Papa Francisco, que tiene que ver con algunos puntos, digamos, desde los cuales él plantea que es positivo poder entender las realidades y mirar el mundo y analizar el contexto en el que estamos, y él habla de que es más importante iniciar un proceso que ocupar un espacio. Y eso me parece que es fundamental, ¿no? Porque tiene que ver con la posibilidad de entendernos en el marco de una historia y entendernos en el marco de un proceso colectivo. Y de que nunca, creo que nunca, digamos, los logros individuales o las metas individuales van a tener un sentido transformador si no generan efectivamente un proceso de transformación o de mejorar o de atender, digamos, una problemática y poder corregirla, poder transformarla y poder avanzar en un sentido que al menos a mí me parece lo fundamental a la hora de pensar los procesos políticos, que tiene que ver con el objetivo de la igualdad y la autonomía, tanto de los individuos como de las comunidades y de lo social. Y me parece que también a la hora de pensar en cómo ejercemos un liderazgo o nuestras prácticas políticas, nuestra práctica militante, tenemos que ser muy conscientes de que lo hacemos en este tiempo y en este espacio. Y me parece que la definición de poder hacer un diagnóstico y construir una práctica desde un pensamiento situado es central a la hora de poder darle legitimidad y también efectividad a la militancia o al ejercicio de un liderazgo que cada uno de nosotros practiquemos de manera colectiva. Porque me parece que si no somos capaces de leer o de estar, digamos, vinculados y de sentirnos como pez en el agua de nuestras propias sociedades y vivir y compartir muchas de las problemáticas que también existen, perdemos también la capacidad de representar o de expresar las problemáticas que son más trascendentes y que tienen más que ver con las agendas que cada sociedad problematiza en cada momento histórico, y que no son las mismas, que se van transformando, que entiendo que se van complejizando también, y que una parte, digamos, de la tarea militante tiene que ver con esto y tiene que ver con poder sentirnos parte de un tiempo y de una historia, pero de un determinado momento histórico. Y que hay también la capacidad del diálogo y del consenso con los otros que pueden haber elegido otros proyectos políticos, o con personas que pueden no haber elegido ningún proyecto político y ejercer también su ciudadanía desde otro lugar. Esta capacidad de diálogo y de empatía me parece que es central, porque si nosotros solamente elegimos un tipo de militancia que signifique, o un tipo de participación que signifique abrazarnos y aferrarnos únicamente a nuestra idea y no comprender la palabra del otro, de la otra, o el planteo del otro, de la otra, perdemos también la posibilidad de ser parte de procesos transformadores. Y que si perdemos también el objetivo de transformar, creo que pierde sentido un poco la participación y la organización colectiva, que creo que siempre tiene que estar orientada a poder modificar estas realidades que entendemos como injustas. Y en ese marco entiendo que el diálogo y el consenso es fundamental, aún con quienes piensan en muchas cuestiones distintas que nosotros, aún con quienes han transitado una historia político-partidaria distinta, aún con quienes pensamos a veces que no podemos encontrar puntos de acuerdo o puntos de encuentro. Creo que los hay, y que una parte importante, digamos, de poder ser más efectivos en nuestra práctica política tiene que ver con eso. Y cuando pensamos en la otra pregunta que hablaba de los desafíos del siglo XXI, a mí me parece que hay muchos desafíos que siguen siendo los mismos que desde hace muchísimas décadas, que tienen que ver con la posibilidad de que construyamos un proyecto colectivo que nos permita transformar una realidad de modo de poder superar las desigualdades estructurales que son de alguna manera inclusive ya hasta constitutivas del orden social en el cual vivimos, ¿no? Y que me parece que el sentido profundo de nuestra participación y de nuestra militancia, al menos del mío, pero sé que también de todas las personas que están hoy presentes acá y que ponen su tiempo para formar parte de un proyecto colectivo y para formar parte de un proceso de transformación, tienen que ver con superar las grietas y las desigualdades históricas que desde hace tantas décadas
constituyen la forma de nuestro orden social y que han relegado a millones de personas a vivir en condiciones de la más profunda indignidad, ¿no? Sin el acceso a los derechos más básicos, sin el acceso a la posibilidad de vivir una vida en condiciones dignas. Me parece que ese es, por un lado, una agenda de desafíos que sigue siendo vigente y que nunca va a dejar de ser vigente hasta que podamos resolverla. Yo no abandono tampoco jamás el sueño de poder transformar la realidad de modo de que podamos vivir en un país, en una patria absolutamente justa, ¿no? Y absolutamente igualitaria. Sí entiendo que esas viejas desigualdades, esas viejas problemáticas, que siguen siendo vigentes porque siguen existiendo, también se van complejizando y que se van incorporando entonces un montón o al menos algunos temas o algunas problemáticas sociales que antes no considerábamos relevantes y ahora sí nos parecen absolutamente o absolutamente inexorables a la hora de pensar en una agenda y en la posibilidad de construir un proyecto político representativo, como es, por supuesto, el feminismo y la mirada desde la perspectiva de género a la hora de pensar en una sociedad igualitaria, que eso, por supuesto, sucedió porque hubo un emergente social, un sujeto social y político que que problematizó de una manera contundente este conjunto de demandas que tienen que ver con una desigualdad estructural desde cómo está constituida nuestra sociedad. Pero también un montón de otras desigualdades, digamos, que se problematizan también desde otras complejidades, como hoy estamos también discutiendo de manera cada vez con más presencia y con más relevancia la agenda de las problemáticas ambientales, que tienen que ver también con la calidad de vida de todos y todas en cada rincón de nuestro país y de nuestro mundo, pero también estamos discutiendo nuevos derechos, como lo es el acceso a una conectividad eficiente, digamos, que nos permita acceder a la misma calidad educativa y al mismo nivel de vinculación social e institucional a todos por igual. Entonces me parece que hay desafíos que son propios de este siglo o de este tiempo, que hay formas también de hacer las cosas que son mucho más propias de este tiempo y de este espacio, y que tenemos que ser capaces de mirarlas y de repensar nuestras prácticas a la luz de este tiempo histórico. A mí siempre, o al menos algo que aprendí, es que, un poco retomando lo que decía Franco, es que no podemos enamorarnos de algunas herramientas que en determinado momento histórico sirvieron para transformar efectivamente la sociedad. Por ejemplo, yo trabajo desde hace mucho tiempo digamos, la perspectiva de la economía popular para pensar la cuestión social en Argentina. Y hay una discusión ahí acerca desde qué perspectiva abordamos el problema del trabajo y el problema de que cada vez es más difícil alcanzar una situación de pleno empleo en nuestro país y la necesidad de construir una nueva institucionalidad que incorpore a todas las personas que trabajan más allá de su inscripción institucional y formal. Y hay muchas personas, digamos, con quienes comparto proyecto político y partidario y otros que no, que al contrario, digamos, siguen pensando que tenemos que aferrarnos al modelo desarrollista industrialista de mediados del siglo XX. Y bueno, y ahí hay una discusión. Yo entiendo, y me parece fundamental, que tenemos que pensar las viejas problemáticas a la luz, digamos, de las transformaciones sociales que vamos viviendo, y que no hacerlo a la luz de nuestro tiempo nos quitaría de alguna manera la capacidad de realizar diagnósticos precisos y de proponer soluciones que sean concretas y que sean sobre todo efectivas. Eso me parece algo fundamental. Y después, bueno, yo no sé cuánto tiempo voy, pero ya voy a ir terminando. Me parece que bueno, rescatar esta necesidad y esta voluntad de construir consensos. Yo acá veo un montón de caras conocidas, de personas con las que he transitado la misma facultad o que generacionalmente compartimos, o el propio Franco, que cuando yo ingresé a la facultad, él era secretario estudiantil, pero era una persona muy famosa por haber sido presidente del centro de estudiantes, de la Franja Morada, etc. Y yo entré a militar y militaba en el peronismo, y capaz en ese momento, cuando recién arrancaba mi práctica militante, para mí Franco era una persona con la que capaz nunca me hubiera podido sentar en una mesa a construir un objetivo común.
Y eso es un pensamiento errado, totalmente errado. Y me parece que lo que nosotros mejor podemos hacer es contribuir a ir dejando atrás esas falsas contradicciones que creo que no son tales en un punto. Y para terminar, ayer pensaba un poco qué decir hoy, y ayer tuve la posibilidad de participar también en una charla sobre la ley Micaela, y quería como ejemplo, como reivindicación del liderazgo y de la militancia política, traer el nombre de Micaela García, que fue una compañera mía, pero fue una joven militante como todas ustedes, como todos ustedes, que tuvo un compromiso enorme para transformar su realidad concreta de la ciudad de Gualeguay, donde ella militaba, y que su papá siempre nos recuerda que ella decía una frase que tenía que ver con esto que también decía Franco antes, que cada uno tenía que hacer bien el pedacito de tarea que le tocaba, que si cada uno hacíamos bien lo que nos tocaba en el marco de un proyecto colectivo, ese proyecto colectivo iba a ser efectivamente transformador. Y que quizás no somos capaces individualmente, cada uno de nosotros, de transformar el mundo, pero sí podemos transformar la realidad efectiva en la que desarrollamos nuestras tareas. Y de esa manera contribuimos al objetivo más grande, a ese sueño tan grande que creo que todos seguimos aferrándonos, que tiene que ver con construir una realidad más justa. Y Micaela fue una piba como nosotras, y yo prefiero recordarla a ella antes que hablar por ahí de otras figuras que nos parecen más heroicas o más lejanas. Prefiero que a la hora de pensar en un liderazgo, traer el nombre de Micaela García nos permita también creer que cada uno de nosotros podemos ser líderes en lo que hacemos, pero ser líderes desde un lugar de lo colectivo, con otros y otras, construyendo esos procesos transformadores. Así que bueno, eso de mi parte, y gracias. Gracias, Lucila, muchas gracias. Bueno, ahí en el chat están preguntando si podemos recordar los tópicos. Claro que sí. Uno es, ¿cuáles son los desafíos de un o una líder en el siglo XXI? Y el otro es, ¿qué significa ser y actuar como un o una líder? ¿Sí? Esos son los dos tópicos que estamos trabajando. Ahora sí, le damos el espacio para esta conversación a Leonela Catalini. Gracias, Mati, gracias a todos y todas. Medio difícil porque la verdad que coincido con mucho de lo que dijeron los dos politólogos que me precedieron. La verdad que siempre para mí es un placer escuchar y siempre aprendo de los politólogos, que en este caso creo que tienen algo en común también. Los dos pertenecen a partidos que han tenido la posibilidad y tienen hoy, por ejemplo, Lucila, de gobernar la Argentina, se lo decía antes, nos falta a nosotros los socialistas, así que vamos a ver si nos toca dentro de poco, pero creo que de alguna manera esto que hacemos hoy y que muchos de nosotros que pertenecemos y venimos de partidos de una gran historia dentro de la Argentina, pero que tienen una gran raigambre popular y que tienen vocación de transformar la Argentina pensando siempre en los que menos tienen, tenemos la posibilidad de ser líderes o de pensar el liderazgo de alguna manera haciendo esto. Sacándonos los paradigmas y los dogmas que traemos de nuestros propios partidos, esas viejas estructuras que tanto mencionaba Franco, para entender la realidad, para intentar entender lo que le pasa a los argentinos y argentinas y cambiar de alguna manera este espectáculo que a veces nos da la política argentina. Creo que si hay un gran desafío que tenemos desde la política es justamente eso, poder interpretar nuestros tiempos, unirnos en nuestras coincidencias, que son muchas, y pensar dentro de la unidad caminos y formas alternativas de pensar y de llegar a soluciones. Creo que en mi caso particular me cuesta un poco asociarme e identificarme con la palabra líder, porque me parece que justamente lo que tenemos que hacer desde la política es reestructurar y reconfigurar esa palabra y seguramente cambiarla. Tenemos la posibilidad de cambiar todo, de asumir lo viejo, pero de construir y cambiar la política. Y tiene que ver con eso, con que estamos acostumbrados a ver en el concepto de líderes, sobre todo a varones grandes, y ahí se me vienen un montón de nombres que todos los conocemos, a varones con buena oratoria, con presencia, que tuvieran la posibilidad de marcarnos un camino y de convocarnos a muchos a pensar algo distinto, en muchos de esos casos de ser estadistas, y de transformar la historia de la Argentina y en muchos casos del mundo.
pero creo que eso sirvió hasta un momento, creo que eso fue positivo. El tema es ahora representar y reconfigurarnos si esto sirve en este momento de la realidad actual. Creo, y de mi humilde lugar, creo que no. A mí siempre me gusta decir y hablar de, uno puede atravesar la puerta solo y seguramente lo va a hacer muy fácil y muy rápido, pero también puede elegir atravesar las puertas y los caminos acompañados, y eso siempre es más difícil y lleva más tiempo, pero no tengo duda que se llega a mejores resultados y que ese resultado es con la felicidad de muchos más. Creo que la importancia de transformar el concepto de liderazgo tiene que ver desde ahí, entender que los tiempos cambiaron, que las realidades cambiaron, que las necesidades de la gente cambian, y para eso no alcanza con líderes que nos muestren el camino, sino construimos ese camino entre todos. Y obviamente que ese camino entre todos tiene que ver con lo que decía Franco y con lo que decía Lucila, con que nosotros entendemos ese liderazgo colectivo, entendemos ese liderazgo de manera transformadora, pero sobre todo creo que tenemos que entender que ese liderazgo es relacional y es un proceso. Acá nadie más tiene un cheque en blanco, no existen más ni los Irigoyen, ni los Alfonsín, ni Perón, sino que esos liderazgos se construyen todos los días, hay que abonarlos. Y no se puede abonar esos liderazgos si no es de manera colectiva y si no es con el otro y con la otra, y cambiando algunos conceptos propios que tienen que ver con la forma de liderar. Creo que hay que humanizar la política. Hoy no se puede ser líder si uno no sale a la calle como cualquier otra persona, si no sabe cuánto sale los precios y quizás sea muy banal con lo que estoy diciendo, pero es muy difícil pensar un líder que se va a Suiza en el medio de la pandemia, o que no sabe cuánto sale cualquier producto del supermercado. Es muy difícil pensar hoy en día un liderazgo y una persona que sea líder que hable más de la que escucha, que no sea capaz de dialogar y de buscar todo el tiempo la escucha, que no sea empático, que no pueda ponerse en el lugar del otro y de la otra. Y creo que esos hoy son los principales desafíos que tiene la política argentina. Faltan muchas de esas personas, pero a la vez hay muchas de esas personas en la sociedad civil que tienen esos conceptos y que están esperando y que tienen mucho para decir y que no ven en la política una herramienta de transformación. Creo que ese es el principal desafío de los líderes y los políticos, empezar a ver cómo de a poco volvemos a convocar a la gente común, a esa gente que tiene un montón para decir, pero que no se ve representada en la política. Y creo yo que el movimiento de mujeres es, sin lugar a dudas, el gran ejemplo que tenemos que mirar todos y todas los que hacemos políticas y los que tenemos ganas de transformar la realidad. Es un movimiento donde no se reconocen mujeres mucho más una encima de la otra, donde todas somos iguales, donde obviamente que hay que reconocemos a figuras importantes, que nos sentimos admiradas por muchas, que hicieron durante mucho tiempo mucho para que hoy el movimiento de mujeres esté en este lugar, pero que nos tratamos de forma igual, donde todas queremos que a la otra le vaya bien, donde surge el concepto de sororidad, y sobre todo donde se toman las decisiones de manera colectiva y de manera horizontal. Y también creo que ese es uno de los principales desafíos de la política. Difícilmente nosotros podamos volver a convocar a la gente, volver a enamorar, volver a hacerla sentir la parte, si no desburocratizamos, si no cambiamos las maneras en que tomamos las decisiones, las maneras en las que nos relacionamos dentro de la política y dentro de nuestros propios partidos políticos. Porque como decía Franco al principio, nos encanta hablar de la reforma, nos encanta hablar de las grandes transformaciones, pero nos cuesta un montón llevarlo adelante y llevarlo a la praxis en nuestras propias organizaciones, nos cuesta mucho cambiar esa praxis, y eso sin lugar a dudas hace que la gente cada vez se vea menos involucrada en la política partidaria, pero que sí se vea involucrada en los movimientos sociales, en los movimientos de mujeres, en las organizaciones civiles, y me parece que es allí donde nosotros tenemos mucho que aprender. Y creo que también el desafío del siglo XXI, comparto mucho de lo que decía Lucila antes, tiene que ver con buscar esa igualdad que tanto nosotros pregonamos, pero por sobre todo, a mí hay una frase que cuando me sumé a militar me marcó, que fue de Esteves Boero, que decía: no queremos ser el pueblo más rico del mundo, sino que queremos ser el pueblo más feliz del mundo. Y creo que ese es el principal hoy desafío del siglo XXI y de toda la política. Y no pensar la felicidad como, obviamente que no está asociada a la riqueza, y lo dice la frase, no pensar la felicidad como las viejas estructuras nos pensaron ni nos
ni nos marcaron, tampoco como las que nos vende hoy el capitalismo y la sociedad de consumo, sino como la felicidad, como la búsqueda de lo colectivo y la búsqueda de la realización colectiva como pueblo. Y este creo que es el principal desafío. Me parece que estamos muy lejos, pero que si de alguna manera logramos la unidad y el consenso que muchos de nosotros somos capaces de hacer y de pregonar, ese es el camino y es el principal desafío. Y si me preguntan, como decía Lucila al final, por algunos liderazgos, la verdad que en mi caso tuve la posibilidad y la enorme posibilidad de coordinar el Plan ABRE, como decía Matilda al principio. Eso para mí fue una experiencia transformadora, y por eso siempre me gusta mencionar a tantas mujeres que no tienen nombre, que hoy no podemos identificar, pero que son las mujeres que día a día, y que en mi caso me enseñaron un montón a cómo liderar. La veo a Caro Roldán por ahí. Hola Caro, ¿cómo andás? Y digo, hay tantas mujeres de las que tenemos que aprender, tantos procesos colectivos en los barrios de nuestra ciudad, que todos los días salen a parar la olla, que todos los días salen a organizarse voluntariamente, sin recursos, haciendo todo a pulmón para darle clases de apoyo escolar, para organizar la vecinal, para darle de comer a tantas personas. Creo que esos son los liderazgos que nos tienen que animar, esos son los liderazgos que hay que rescatar, y también la obligación de la política de tener liderazgos mucho más populares, que resurjan liderazgos desde nuestros barrios, desde las clases populares, y que sean fundamentalmente liderazgos que tengan calle, que es lo que hoy le está faltando a la política argentina. Así que, bueno, un poco eso, y me gusta escuchar las preguntas que vengan, así que seguimos conversando. Bueno, gracias, Leonela. Bueno, ahora sí, en el chat pueden ir haciendo comentarios, haciendo alguna pregunta. Si me dan el ok, puedo comenzar a hacerlas, porque hay una. Pueden contestar cualquiera de los tres sí, tanto Franco como Lucila como Leonela. ¿Qué hay que ver en la comunidad para ver la necesidad del pueblo y ver qué énfasis de llevar hacia el pueblo, cómo ayudar al pueblo? Bueno, básicamente es esto: ¿qué hay que ver en la comunidad para ver la necesidad del pueblo? Dice Hugo. Es interesante, digamos, como para que alguno de los tres quiera contestar. Bueno, yo no sé si alguien, Lu, no sé si quiere decir algo. A ver, yo creo que hay algo de lo que se decía recién que es muy, muy importante, lo decían tanto Leonela como Lucila. Yo creo que una de las claves está en saber escuchar mucho. En general, digamos, un problema de los liderazgos es que hay una propensión a decir más que escuchar. Y la verdad que la mayoría de las veces las soluciones o las salidas a los problemas están en los propios actores, actrices, en la gente. Hay que tener una vocación, y eso va de la mano con recuperar o reconstruir una cultura de la convivencia. Yo creo que ese es uno de los desafíos al que tenemos que aportar. La verdad que es insoportable vivir en una sociedad que grita mucho, pero dice demasiado poco. Y esto no quiere decir que tengamos una visión, vuelvo, romántica del ejercicio de la política. La política es también, digamos, lucha por el poder, y eso implica disputa, implica discusión, implica contradicciones, pero hay que recuperar un mínimo, un piso, un umbral de convivencia. Y ahí retomo lo que decía Lucila, que me parece muy, muy importante en esa dirección, tal como ella lo había planteado. Yo creo que esa es una de las tareas que tenemos por delante. En esto de escuchar, yo creo que hay que contribuir a generar instituciones que se conviertan, al menos cuando nos toca responsabilidad de ese tipo, como es mi caso, instituciones que se conviertan en dispositivos que puedan transformar esa sociedad en la que están inmersas. Muchas veces cuando se asume un liderazgo se lo asume con la perspectiva de administrar las cosas tal como vienen para poder llevarlas a buen puerto. Pero en eso de llevarlas a buen puerto
se juega buena parte de lo que decíamos antes de terminar recostándonos en posiciones profundamente transformadoras. Yo vuelvo al ejemplo de la universidad. La nuestra, la verdad, que es una institución que tiene sentido y se sostiene por el esfuerzo de la sociedad en su conjunto. Eso implica asumir que no somos solo una productora de graduados y graduadas, que nuestra responsabilidad no es solo acreditar trayectos de formación de excelencia en una materia determinada, sino que hay que hacer de esa institución un dispositivo que ayude a transformar esa sociedad, que le pueda cambiar la vida a la gente. Porque eso es lo que finalmente nos permite dar cuenta de la expectativa que la propia sociedad que nos sostiene deposita en las y los universitarios. Entonces yo creo que lo que hay que recuperar es ese hacer genuinamente comprometido con la transformación, con el cambio, con una perspectiva que nos permita, cuando nos toca conducir o liderar un proceso, sea el que fuera, en el lugar determinado, provocar las transformaciones que hagan falta para poner más en sintonía ese dispositivo con lo que la sociedad necesita. Vuelvo sobre lo que decía antes, esto parece simple dicho así. Todos sabemos, quien ha tenido la posibilidad de gestionar lo que fuera, cualquier ámbito, después las lógicas institucionales de las organizaciones, la propia realidad, presenta una multiplicidad de obstáculos. Por eso, a mí me gusta volver siempre al final a esta idea del proyecto colectivo. Eso se puede hacer frente si hay volumen y densidad del proyecto colectivo para poder transformarlo. No hay magia posible en una sola persona. ¿Alguna de las dos quiere comentar algo en relación a lo que dice Franco? Sí, yo quería hacer un aporte. Como todos los politólogos hablamos hasta por los codos. Acá hay muchos, ya los vi a todos. No, me parece que hay muchas cosas interesantes en la pregunta y en esto que decía Franco también, y pensaba, ¿no?, en esto de, bueno, cómo pensamos las instituciones y cuál es el rol de las instituciones, y que un poco también a la hora de pensar, bueno, cómo se ejerce el poder. Y yo cuando hablé hacía como mucho énfasis en el concepto del consenso y de la unidad, pero también quiero hacer un poco de mención al conflicto, ¿no? Que me parece que nosotros tenemos que construir instituciones que no sean, digamos, que instituyan un determinado orden social de desigualdad y que no permitan transformarlo, ¿no? Me parece que tenemos que ser capaces de construir instituciones que promuevan también la transformación, y que en este sentido es importante no negar el conflicto, y es importante que las instituciones de las cuales formamos parte puedan también hacerse carne del conflicto, meter al conflicto dentro de las instituciones, y que esto promueva procesos de transformación, porque me parece que si no, yo creo en las instituciones porque son las que pueden garantizar derechos para el conjunto, ¿no? Cuando pensamos en el Estado y en la importancia del Estado, a mí mucho más que el orden social que garantice el Estado, me interesa que el Estado puede garantizarle derechos al conjunto de la población, pero para eso también me parece que es importante no negar los conflictos, pero no los falsos conflictos, porque me parece que muchas veces los conflictos, digamos, de la política así como más partidaria y qué sé yo, son falsos conflictos. Hay veces que la grieta, digamos, es una falsa grieta. Que eso no quiere decir que en Argentina no haya una grieta. Sí, hay una grieta enorme, que es la de la desigualdad, es la de que hay una porción enorme de la población que no accede a los derechos básicos para tener una vida digna. Pero esa me parece que es el conflicto que hay que motorizar y que hay que lograr que se metan las instituciones para construirla y para lograr que estas instituciones sean también transformadoras. Y en ese marco, y con esto lo ato con lo de los liderazgos, porque parece que por ahí no tiene nada que ver, yo vengo del peronismo, pero vengo de una organización social que es el Movimiento Evita, y creo mucho en el rol de las organizaciones sociales, no del Movimiento Evita nada más, de todas, y que las organizaciones sociales toman distintas formas, digamos, trabajan y se organizan en torno a distintos objetivos y demás. Pero entiendo que uno de los desafíos fundamentales que tiene la política y el Estado que tenemos que construir en este siglo XXI
es el de un Estado participativo de puertas abiertas, que no empuje afuera el conflicto, sino que lo traiga dentro y que lo traiga de la mano de los actores que lo motorizan. ¿No? Si nosotros tenemos enormes porciones de tierras privadas tomadas por personas que no tienen una vivienda y lo que hacemos es reprimirlas y dejar ahí toda esa demanda fuera sin ningún tipo de abordaje ni de complejización de qué es lo que pasa ahí y cuál es el derecho fundamental vulnerado, me parece que nos estamos quedando con la mitad de las cosas y nos estamos perdiendo la posibilidad de tener instituciones que promuevan la transformación y que garanticen derechos para el conjunto. Y esto necesariamente viene de la mano de los actores sociales que las expresan, ¿no? Y ahí yo creo mucho, digamos, en que el Estado no puede estar colonizado solamente ni por los partidos políticos, ni por los intereses de los poderosos de siempre, ¿no? Que hay que abrirle las puertas a las instituciones y al Estado para que ingresen también las demandas que traen todos los sectores subalternos y postergados de la sociedad, porque entiendo que ese también es un poco el camino para resolverlos, y ese me parece que es un liderazgo que no escucha a la sociedad, sino que emerge de la sociedad, que forma parte, digamos, de los procesos sociales, y que no es de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba, y entiendo que esa es como el liderazgo, la mejor forma de promover estas transformaciones. Bueno, muy bien. Quería leer un par más. Acá dice Jeremías, es necesario generar construcciones colectivas inclusivas que trasciendan las políticas partidarias, generen consensos y permitan transformar realidades para terminar con la política conservadora y clasista de unos pocos. Gabriel dice, desde la experiencia, en este contexto de virtualidad que nos llevó a la cuarentena obligatoria, ¿cuáles son las cosas que les sorprendieron en términos positivos y o negativos? Si alguno quiere contestar. Permiso, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, bien. Adelante, adelante. Me sumo un poco a lo que se venía diciendo con anterioridad. Mi nombre es Jairo Santillán. Cuando fue a los 17 años, fui parlamentario del INADI, uno de los 4 chicos seleccionados dentro de la provincia. Mucho más adelante ingresé a militar en la universidad. Ahí, bueno, me tocó ser secretario de primer año, consejero directivo y, bueno, posteriormente renuncié para empezar a militar en otra organización. Creo que hoy por hoy los desafíos que tenemos, o al menos escuchándolo un poco a Lucila, no negar el conflicto creo que sería clave, creo que es lo fundamental. Creo que es hacia ahí, hacia donde deberíamos ir, y también, obviamente, poder llegar al diálogo, poder llegar al consenso, poder llegar a ese lugar donde nos podamos encontrar entre todos y entre todas para poder construir un modelo de desarrollo económico que nos permita salir de la crisis, que creo que es ahí donde hay que hacer hincapié en este momento. No podemos ser reformistas hablando de enunciaciones que queden en el aire por ahí a veces, o no podemos transformar la realidad si realmente no ingresamos, si no hablamos con las personas involucradas dentro del conflicto. A mí me pasó mucho en ese sentido en la experiencia de poder haber hablado con el movimiento Evita en su momento, cuando tuvo que empezar a iniciar con los registros de RENATEP. Hablé con Unidad Ciudadana también en su momento, y bueno, con varias organizaciones peronistas, en donde, bueno, terminé derivando en Irrompibles, y en ese sentido, bueno, nada, quería como por ahí dejar en claro mi ejemplo, que me tocó atravesar por una mixtura de ideologías que me permitieron, bueno, poder pensar en algún momento un modelo de desarrollo económico desde el socialismo, que creo que tenemos existe, digo, una experiencia cooperativa bastante grande. Uno cuando piensa el modelo capitalista lo piensa siempre en sociedades de capitales individuales, en sociedades anónimas, en sociedades de responsabilidad limitada, y nunca nos animamos, o nunca los movimientos populares se animaron a pensarlo como se pensó el Hogar Obrero, como se pensó la cooperativa Sancor Seguros, o como se podría pensar desde un consenso, desde un diálogo mucho más profundo, una nueva cooperativa
que permita a la Argentina, obviamente, poder producir, poder exportar y poder generar riqueza desde las bases y desde los inicios, que creo que ese sería el rumbo y ese sería el camino, al menos hasta ahí, hasta donde la puedo ver. Bueno, gracias, Nada Jairo. más. Gracias por tus palabras. Para que no se nos vaya demasiado el tiempo, los voy a invitar tanto a Franco, a Lucila y a Leonela que puedan hacer un cierre. Empezamos con Leonela. Tienen 5 minutos cada uno para, bueno, terminar esta conversación y dar paso a lo que va a ser el próximo Zoom, que después les voy a contar de qué se trata, va a ser el jueves. Así que como para cerrar este encuentro, me gustaría que cada uno de ustedes pueda dar un cierre. Empezamos con Leonela. Bueno, dale. Bueno, yo justo iba a contestar lo de que decían de la pandemia, que me puse a pensar y no tengo claro. Si hay algo que no tengo claro, que sí tengo claro, digo, y es que ni la pandemia, como se decía en los medios de comunicación, ni esto nos va a hacer mejores ni peores. Creo que lo que muestra a todas claras la pandemia es de alguna manera que como venimos no va más. Que el nivel de fragmentación social que estamos atravesando los argentinos no va más y que es nuestra obligación encontrarle una vuelta y pensar salidas alternativas y creativas para pensar un mundo mucho más justo y mucho más solidario. Y en ese sentido sí hay algo que rescatar de la pandemia. Creo que dos cosas. Uno, volver a poner en valor lo público. Me parece que es lo que nos salva a todos y que es necesario que el Estado esté ahí presente, pero que el Estado esté para convocar y para pensar en común soluciones, no mirando a Europa, porque ya vimos que nadie tiene la solución y que es necesario que la política argentina piense soluciones pensando en la realidad de nuestro país y sobre todo teniendo en cuenta experiencias de Latinoamérica y mucho más territoriales y argentinas y con los argentinos. Y después digo, y ahí cuando decía lo del valor de lo público, que es algo que los socialistas hacemos mucho hincapié todo el tiempo y que creamos por eso un sistema de salud público inédito en América Latina y en Argentina, creo que, como decíamos antes, tenemos la obligación de construir una unidad, un futuro y un horizonte posible, pensando en nuestras raíces, pensando en nuestros desafíos, pero los argentinos hoy no tenemos esperanza. Y me parece que esa es nuestra principal obligación y la obligación de la política. Volver a tener entre todos una esperanza común, una esperanza que nos une y ver luz al final del túnel. Me parece que eso debería ser, cómo construimos esa luz al final del túnel debería ser el objetivo de todos nosotros y hacerlo en común y en unidad y pensando siempre en nuestras raíces y desde la Argentina para Latinoamérica. Así que un poco eso, yo como desafío siempre me gusta decir una frase de Spinetta que es mañana es mejor y ojalá que todos los que estamos acá podamos construir juntos ese mañana mejor. Gracias, Leonela. Vamos con Lucila. 5 minutos para despedirte. Bueno, gracias. No, corto, porque ya hablamos una banda. Pero había una pregunta que decían esto de que si a las mujeres, que, bueno, para mí, para Leone, porque Franco es varón, pero si sentíamos, digamos, que este discurso de la meritocracia era un poco aplicado, digamos, específicamente a las mujeres, y también muchos preguntaban en qué cosas concretas vemos todo esto que decimos y que, como también decía Franco, muchas veces suena muy lindo, pero es tan difícil de hacer. Y entiendo que sí, que el discurso de la meritocracia y la idea de la meritocracia es específicamente excluyente para las mujeres, pero también para todos aquellos que en la sociedad no tenemos garantizada igualdad de oportunidades para transitar, digamos, un mismo camino. Y me parece que ese es un objetivo muy concreto hacia el cual hay que ir y que tiene que ver con esos acuerdos irrenunciables que entiendo que tenemos que defender y hacia los cuales tenemos que avanzar. Y para mí en estos años, digamos, que me ha tocado de alguna manera ejercer roles institucionales, insisto en que el movimiento de los feminismos ha sido la experiencia concreta más elocuente a la hora de pensar en todo esto que decimos desde lo discursivo y que a veces es tan difícil de llevar a la práctica. A mí me tocó como diputada nacional formar parte de toda esa gesta tan linda y tan hermosa que fue la discusión por la ley de legalización del aborto, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, esa fue una experiencia concreta de la construcción
de una demanda y de una conquista institucional que fue promovida desde abajo para arriba, o sea, desde el seno de la sociedad y desde la enorme movilización de las mujeres, y que fue tomada por un grupo bastante grande de diputadas en ese momento, de extracciones políticas todas muy distintas e incluso antagónicas en muchas cosas, que encontramos allí un punto en común que tenía que ver con ir hacia adelante en términos de garantizar un derecho de soberanía, de autonomía y de dignidad para las mujeres y las personas gestantes de Argentina. Y esa experiencia creo que no se queda solo ahí, sino que tiene muchas claves que nos enseñan una forma distinta desde la cual construir política, y yo invito también a mirar mucho más el hoy, a mirar estos emergentes sociales y políticos que van surgiendo, desde el feminismo, los movimientos populares, el ambientalismo. Creo que ahí hay mucho más para aprender que para decir nosotros cómo se tienen que hacer las cosas, y creo que ese es un primer paso también para empezar a entender la política de una manera innovadora y distinta. Gracias, Lucila. Vamos con Franco y cerramos con él. Con vos. Bueno, gracias, Matilde. De nuevo transmitirle el placer de poder compartir, Lucila, Leonela, con ustedes esta conversa, y la verdad que hay un montón de temas que darían para charlar muchísimo más. 3 cosas muy breves. Una que no se mencionó mucho, yo creo que hay que escuchar y ver mucho más a las y los jóvenes en todo el mundo. La verdad que la agenda nueva está construida a partir de su compromiso, y yo creo que ahí hay que reivindicar una idea de que no estamos, cuando hablamos de los jóvenes no hablamos del futuro de nada, hablamos del presente. Uno hoy mira a nivel mundial la agenda ambiental, que debe ser uno de los temas que más nos debería convocar, está, digamos, instalada centralmente y jerarquizada, porque jóvenes de todo el mundo empujan para que eso sea así. Todos los procesos de movilización vienen por ese lado, entonces creo que hay que poner un poco más la oreja y la vista en esos procesos de movilización política y social que las y los jóvenes empujan en todo el mundo. Segundo, creo que hay que animarse a hacer las cosas o a pensar las cosas desde un lugar distinto. Yo creo que ese es el gran desafío. Correrse del lugar conformista, condescendiente con el propio hacer de las instituciones donde terminamos involucrados. Hay como una fuerza permanente de esas estructuras institucionales de atraparnos en las viejas lógicas, y creo que hay que fortalecerse de nuevo en el proyecto colectivo para poder correrse de ese lugar, pensar las instituciones de una lógica distinta y hacer que las cosas sucedan. Esto que parece tan simple, dicho así, todos sabemos que en lo público, en la administración del Estado, en las universidades, como en el caso que me toca a mí, no es tan sencillo, no es tan simple, pero es lo que hace valer la pena el proceso. Nosotros tenemos por delante problemas tremendamente complejos, y la verdad que si no tenemos derecho a algo como generaciones de jóvenes es a fallar frente a los problemas que tenemos delante de nuestros ojos. La verdad que los números de la semana pasada de pobreza son tremendamente dramáticos. Pero además ponen en evidencia que nosotros no es que tenemos un problema social acuciante, que tenemos un problema de pobreza, somos un país estructuralmente pobre. Y eso hay que empezar a discutirlo en esos términos, porque para poder dar en la tecla y provocar las transformaciones que hagan falta para revertir ese proceso, hay que asumir la situación en la que estamos. Entonces nosotros, frente a tremendo desafío, cuando además las más afectadas son las infancias, frente a tremendo desafío lo que no podemos hacer es fallar como generación en asumir las cosas que tenemos que hacer para poder cambiar sustancialmente esa situación. Por eso me parece que está muy bueno poder generar estos ámbitos de debate, pero también de encuentro. Creo que hay que ejercitar mucho esto de encontrarnos, discutir, intercambiar ideas, vernos mucho, hacer un ejercicio que nos convoque todo el tiempo a hacer colectivamente para transformar esta situación. Así que muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muy bien, muchas gracias a los 3. Les quiero decir que, además de agradecerles a todas y a todos por haberse sumado en esta primera charla, a este primer encuentro de Líderes 2020, hay un programa, que está el programa completo, recién los chicos del equipo de organización lo han puesto ahí al link, ahí pueden ingresar, pueden fijarse en todas las charlas que hay. La próxima es el próximo jueves,
8 a las 18 horas. En este caso vamos a trabajar los nuevos liderazgos, viejos obstáculos es la pregunta, elementos para interpretar el liderazgo desde una perspectiva de género. Van a estar coordinando Carolina Mossi, las invitadas son Candelaria Boto, que es economista y es coordinadora general de economía feminista, y también Natalia Gerardi, que es abogada, directora ejecutiva de ELA, es el equipo latinoamericano de justicia y género. Así que están invitadas e invitados a participar este próximo jueves a las 18 horas. Dicho esto, les agradezco mucho a ustedes, a todas y a todos, al equipo técnico también, en este espacio, como decía Franco, de discusión, de debate y de poner en cuestión estos nuevos liderazgos viejos para poder crear los nuevos liderazgos y poder pensar los nuevos liderazgos del siglo XXI. Beso grande también a todos los que han armado este espacio desde la usina social. La verdad es que es un gran proyecto y también es un gran espacio para también pensar estos nuevos liderazgos, porque de ahí nace y son quienes han habilitado este espacio de debate y de discusión. Así que bueno, nos encontramos el jueves a las 18 horas para trabajar y pensar los liderazgos desde una perspectiva de género. Muchas gracias, gracias a los que han estado del otro lado, y bueno, hasta luego.